En diciembre de 1965 tuvo lugar uno de los grandes hitos de la historia antártica argentina, la primera expedición terrestre argentina al Polo Sur, conocida también como Operación 90. Su nombre se debe a la latitud del polo, que se encuentra a los 90 grados de latitud sur. Pero esa expedición no fue un relámpago en un cielo despejado. Lejos de ser un hecho aislado, se trataba de la culminación de un objetivo y una planificación que llevaba desarrollándose ya varios años. La primera persona en alcanzar el Polo Sur fue el noruego Roald Amundsen, el 14 de diciembre de 1911, seguido un mes después por el británico Robert Falcon Scott, que no sobrevivió para contarlo. Una vez finalizada esta frenética carrera para alcanzar el punto más austral del planeta, pasarían varias décadas hasta que alguien volviera a poner un pie en ese inhóspito lugar. El primer argentino en plantear seriamente ese objetivo y el primero en intentar alcanzarlo fue nada menos que el general Hernán Pujato. Pujato fue uno de los más destacados exploradores polares, además de ser el impulsor y primer director del primer instituto científico del mundo dedicado exclusivamente a la investigación de la Antártida, el Instituto Antártico Argentino. Desde mediados de la década del 40, Pujato soñaba con ese objetivo, pero recién en 1955 pudo comenzar lo que parecía ser la fase final para alcanzarlo, cuando logró instalar la base Belgrano, una base bajo hielo, en ese momento la base más austral del mundo. Desde allí, Pujato realizó una serie de vuelos escalonados hacia el Polo Sur, pero en uno de esos vuelos, las extremas condiciones climáticas de la Antártida le provocaron un accidente con su pequeño avión. Sus compañeros lo rescataron en el avión Beaver del Instituto Antártico Argentino, matrícula IAA 101. Sería la expedición aérea de la aviación naval, la primera expedición argentina en alcanzar el Polo Sur. Esto lo lograrían en enero de 1962, con 2 aviones DC-3. En noviembre de 1965 le seguiría la Fuerza Aérea, con un DC-3 y 2 Beaver, pero restaba cumplir el desafío de alcanzar el límite austral del territorio argentino por vía terrestre. Los preparativos para ese objetivo comenzaron en 1962, bajo el comando del coronel Jorge Edgar Leal. Los talleres especializados del ejército trabajaron activamente, construyendo los trineos, preparando los equipos, ajustando los tractores y embalando los víveres que se consumirían durante el tiempo que durara la empresa. La base General Belgrano, que el ejército ocupaba en la barrera de hielo Filchner, sería la base de operaciones para esa misión. Esta base permanente se encontraba ya algunos metros bajo el hielo, moviéndose junto con el desplazamiento de la barrera de hielo hacia el norte. A finales de noviembre de 1963, el personal de Belgrano comenzó a analizar las posibles vías de acceso al interior del continente y planificaron la instalación de una base secundaria de operaciones, con víveres y combustibles, aproximadamente a los 83 grados de latitud sur. Para la operación, se seleccionaron algunos de los mejores y más experimentados antárticos, todos veteranos con varias invernadas y patrullas en la Antártida. Entre ellos, una de las figuras claves fue el capitán Gustavo Adolfo Giró Tapper, que poco antes, en 1962, había liderado la dura expedición invernal entre las bases Esperanza y San Martín. Giró arribó a Belgrano como jefe de base en 1965 y junto a los miembros de su dotación comenzó las tareas de exploración. Una de las misiones consistía en la instalación de una base intermedia en la ruta al polo, en el punto de acceso a la alta meseta polar. Esa tarea demandaría el transporte de 50 toneladas
a 500 kilómetros de distancia, en varios viajes sobre la barrera de hielo. Se trataba de una tarea que se esperaba concretar en 2 años, pero para sorpresa de sus superiores en Buenos Aires, este grupo de veteranos antárticos lo logró en solo unos meses. El 2 de abril de 1965, antes de comenzar la noche polar de casi 100 días, quedaba inaugurada la base de avanzada científica de Ejército Dr. Sobral, o simplemente Base Sobral. Este éxito le permitió a Giró proponer que se adelantara la expedición prevista para el año siguiente. La propuesta fue aceptada en Buenos Aires y se decidió aprovechar el vuelo de la expedición transpolar de la Fuerza Aérea a la base Belgrano para trasladar al jefe de la expedición, el coronel Leal. La llegada del avión de la Fuerza Aérea con Leal no podría ser más oportuna, ya que gracias a él se lograría localizar a la tripulación del avión Cessna, accidentado durante uno de los vuelos a la base Sobral, sin conocerse exactamente su posición. Una vez realizados los últimos ajustes de personal y equipos, el 26 de octubre de 1965, a las 10 horas, luego de un emotivo discurso de Leal, partió hacia la aventura la columna de 6 vehículos Snowcat que componían la expedición. A los 2 días de marcha, alcanzaron a la patrulla 82, que con trineos de perros había partido 4 días antes para demarcar el camino de forma segura ante el peligro de grietas. Luego de 9 días de marcha, en lo que se recorrieron 500 kilómetros de barrera de hielo, la columna de vehículos pudo alcanzar la base Sobral en una soleada medianoche, con 33 grados bajo cero. Allí estacionaron para efectuar tareas de mantenimiento mecánico, en particular reparar los trineos que habían sido duramente dañados por el terreno accidentado. Si bien la base les significaba un refugio, no se encontraban libres de peligro. El suboficial Carlos Bulacio sufre una profunda herida en su mano cuando le realizaba un ajuste al motor de uno de los vehículos, lo que le impide continuar con la expedición. Por votación, el resto del equipo decide que sea el sargento Alfredo Pérez quien lo reemplace. El 9 de noviembre, con los vehículos reparados y nuevo entusiasmo, retoman la marcha hacia el sur, pero lo que les esperaba por delante era aún más duro y peligroso. Una pampa blanca minada de grietas ocultas y de sastruguis, fuertes irregularidades de hielo que constantemente forzaban a los vehículos y al personal. Los delgados puentes de nieve sobre las grietas se rompían sin dar descanso, amenazando con hacer desaparecer a los vehículos junto a sus tripulantes. Pero afortunadamente, el vacío azul solo se llevó algunos trineos con suministros. Sumada a las tareas propias de la travesía, se realizaban constantes mediciones científicas que incluían observaciones de meteorología, glaciología, gravimetría y magnetismo. Exhaustos por la lucha constante contra un terreno que no daba tregua, los hombres debían alternar jornadas de marcha de más de 30 horas con días enteros de inmovilidad dentro de las pequeñas carpas, debido a los fuertes temporales que azotaban el desierto blanco. Cada día que permanecían detenidos significaba combustible y alimentos perdidos, reduciendo las posibilidades de alcanzar el objetivo. El 18 de noviembre, a los 83 grados 2 de latitud sur, la expedición se separó de la patrulla 82, cuyos trineos se desviaron hacia los nunataks, nunca visitados por el ser humano. Luego de cumplida esta tarea, los hombres y los perros polares argentinos regresaron a la base Sobral. En adelante, los vehículos debían avanzar sin un reconocimiento previo del terreno, lo que volvía la misión aún más peligrosa. A medida que avanzaban hacia el sur, más y más trineos se rompían con intervalos de pocas horas, perdiendo un tiempo preciado en reubicar la carga, lo que ponía en riesgo la operación. De esta forma, el día 29 de noviembre, se decidió dejar el Snowcat Chaco con un depósito para ser recuperado durante el viaje de regreso, lo que le significaba un gasto menor de combustible. Pero los problemas continuaron. La rotura de los patines de otro trineo hizo considerar la opción de cancelar la expedición, ya que sin trineos era imposible alcanzar el polo. Decididos a continuar, los 10 expedicionarios armaron un campamento a los 83 grados y a 1900 metros de altura,
para poder soldar los trineos. Ahí, tapados por las carpas semiabiertas, los mecánicos trabajaron durante 2 días sin descanso, soldando los trineos. Según Leal, fueron días en que pesaron oscuras preocupaciones sobre los expedicionarios. El viento fuerte y la nevisca cubrían poco a poco todos los objetos y amenazaba el ánimo de los 10 argentinos. Fue así como decidieron nombrar a aquel sitio como Campamento Desolación. Pero una vez reparados y reforzados los trineos, la proximidad de la meta final, que estaba ahora a 700 kilómetros, les dio las fuerzas necesarias para continuar. Sastruis gigantes hacían lenta y penosa la marcha, con irregularidades que llegaban a ser tan grandes como los snowcats, al menos hasta los 88 grados de latitud. El 9 de diciembre, tras una última etapa de marcha de 28 horas, el topógrafo de la expedición, Adolfo Moreno, estimó que se encontraban tan solo a 45 kilómetros del polo. Solo unas horas los separaban del objetivo final. Leal da la orden de alistar cargas y vehículos, mientras que el personal se prepara para el último tramo hasta su objetivo, tras 45 días de marchas, de tensiones, de grietas mortales. Al día siguiente, 10 de diciembre, la patrulla detuvo los vehículos al arribar al vórtice de los 90 grados de latitud sur. Los 10 hombres descendieron de los snowcats. Leal desmontó la pequeña asta con la bandera de su vehículo y, observado en silencio por sus compañeros, la clavó decididamente en la planicie de hielo. Inundados por una felicidad indescriptible, los 10 argentinos se abrazaron y saltaron, olvidando los duros momentos vividos y aquellos que aún quedaban por superar. Culminaba así una larga marcha en la historia antártica argentina. El límite austral del territorio argentino era finalmente alcanzado por vía terrestre, luego de varias semanas de duras condiciones en el difícil terreno de la meseta polar. Cumplido el objetivo, los expedicionarios se dirigieron a la cercana base Amundsen Scott, instalada por los estadounidenses pocos años antes de forma aérea. El personal de la base, al ver a los expedicionarios, pensó que se trataba de una expedición soviética, y al saber que en realidad era una expedición argentina, quedaron sorprendidos por la distancia y los terrenos que habían recorrido. Allí están los 10 de la hazaña. 10 soldados criollos. Luego de 5 días de reparar los equipos en el eje sur del planeta, los expedicionarios emprendieron el duro regreso, dejando una bandera argentina en el mástil improvisado con la torre de la antena de radio, mástil que hoy constituye el sitio y monumento histórico número 1 del Tratado Antártico. Se trata de la instalación más austral de la República Argentina en su territorio. El camino de regreso, si bien era conocido, presentaba también peligros constantes, pero los expedicionarios lograron superarlos con éxito, y el 31 de diciembre de 1965, con todo preparado para los festejos, la dotación de Base Belgrano recibía a los expedicionarios corriendo a su encuentro. La Operación 90 estaba cumplida. Actualmente, solo uno de los expedicionarios sobrevive, el entonces sargento ayudante Alfredo Pérez, quien fuera también el último en unirse a la expedición en la base Sobral por un giro del destino. En cuanto a los vehículos Snowcat que participaron de la Operación 90, algunos de ellos han sido conservados, como el Salta, que puede observarse en el Museo de Comando Conjunto Antártico, en Buenos Aires. La Operación 90 fue la primera expedición terrestre argentina al Polo Sur, pero no sería la última. Si le interesa conocer más de la historia y ciencia antártica argentina, suscríbase a nuestro canal. Gracias por mirar Huellas de Hielo y por compartirla con sus contactos.